today we're gonna be doing a banana pudding, and I can't do this by myself because I don't know the recipe. So I'm gonna introduce my aunt from Argentina, Julieta. Ta-da! We're gonna be doing a lot of stuff, but first we're gonna say the ingredients. Bueno, yo voy a hablar en español porque va a ser más fácil para poder entender todo el proceso de cocción del budín. Va a ser en español y un poquito en inglés. So if my aunt says like something in Spanish, I would translate it. ¿Quieres empezar con los ingredientes? Bueno. So we will start with the ingredients. 3 bananas. 3 ripe bananas. Remember, they have to be like this. We also have eggs. We have to use 3 eggs. 3 eggs. 3 eggs we are going to use for the pie. We also have ghee, healthy ghee. And we are going to use only 2 spoons of honey because this banana is very sweet. My honey. Since we don't have honey, I'm gonna make it up here. I'm gonna do it by myself because I think she needs to read the recipe. 1, 2, 3. Oh no, it didn't work. Maybe we have. Tal vez lo tenemos que hacer juntas. 1, 2. Excellent. Okay, now we have honey. So what's the first ingredient that we have to mix? First, we have to put the bananas in a bowl. All of them? Not all of them. 6 or 8. You only need 8 bananas. ¿Lo limpiamos a esto? Yes. I'm gonna get some white piece. So now hay que aplastarlos con el tenedor. Now we need to smash them. This is really fun because you get to like smash it. You have to take out the water of it. Tengo algo para eso. You want to smash it? Okay. Fun fact about my aunt. She is from Argentina and she is very kind and very fun to be with. At night we always go outside and like talk about something, and it's really interesting being together. Sometimes we end up sleeping together, and it's really fun to have some time without your sister and like literally like only being with a family member. She's also mother of my 2 cousins, and my 2 cousins are rock stars. Did you notice that I have braids? It's actually really fun to cook. And we have the smashed bananas. This is how it should look like. We have to put the eggs now. 3 eggs. 3 eggs. So we grab here. And some will be like this. Want to crack the first eggs? Okay. I'll crack the second one. One more. And now just, oh my god. You can do it. Remember guys, be really careful. Y ahora hay que batir todo junto para que se integre. Now we need to mix it all together, but there's a problem. I can't do it with this. You have to do. I have to do it with this. For last Christmas, they gave me this for my Christmas gift, and it works really well. Let me show you how it works. Solamente tenés que mover la muñeca, ¿ves? El brazo queda fijo y lo que moves es la muñeca. ¿Puedo probar? Sí. Y esto para el costadito, así puedes agarrar la mayor cantidad de mezcla posible, sin que se te vuelque. Así, muy bien.
Es un movimiento de muñeca así. My aunt was teaching me how to mix, and the trick is, you don't move your arm, you only move your wrist. Your wrist. Okay. Because if you move your arm, it's all gonna go all over. But if you do it like this, like she's doing it, it's not gonna do it. But remember, don't go like, you're gonna dump it all. Just put it like this. You tilt the bowl a little. So now we have to put a cup of avena. A cup of oats. Just a cup of 1 cup. 1 cup. Not at the top. Now you just need a cup of oats. Pero las bananas estaban mortales para budín. Va a quedar muy bueno. Ahora tienes que introducir, como introduce yourself. Sí. Bueno, yo soy Julieta, soy la tía de Jazmin y Nina. Nina es la hermana de Jazmin, todos sabemos, porque Nina ya participó en algunos videos de cocina, ¿no? Y bueno, vine a visitarlos. Mañana es mi último día acá con ellos. Estamos un poco tristes por la partida, pero felices de que pasamos unos días increíbles. Increíbles, hicimos de todo. Nos quedaba pendiente este budín y por eso estamos filmando hoy la receta. ¿Y sabes algo? Es el primer video en mi canal. ¿En mi canal? Sí. ¿Va a subir? Sí, yo lo voy a poder ver. Y Manu y Agus también. Mis hijos van a poder ver la receta que estamos haciendo en el canal de Jazmin. Les quiero enseñar este budín porque es un budín muy rico. Y no tiene harina. No, es sin harina y sin azúcar y lo podemos servir en el postre, de desayuno, de merienda, like a snack, como un snack, ¿bien? Para llevar al colegio y es súper saludable. No tiene ni azúcar ni harina, todos ingredientes naturales y es muy muy rico. La miel. También. Son 2 cucharadas de miel y ya dijimos, como las bananas están muy maduras, están muy dulces, por lo tanto no necesitamos poner tanto endulzante. Puede ser miel o puede ser endulzante natural como stevia o azúcar mascabo también podemos agregar, pero cuantas más maduras estén las bananas, menos endulzante tenemos que agregar para que no sea tan dulce al final. Perfect. Te lavo esto para vos. Cuando terminas me puedes. Sí, podemos cerrar ahora. Y nos falta el polvo para hornear, que creo que ahora no fijamos bien el orden, pero va después de agregar la miel, porque ya están todos los ingredientes integrados. Y nosotros vamos a usar nueces, que queda muy rico. Puedes usar una mezcla de frutos secos o unos chips de chocolate para reemplazar. De chocolate amargo tiene que ser, porque tiene menor contenido de azúcar y por lo que explicábamos hace un ratito, no endulza tanto la mezcla porque ya tenemos demasiado dulce. Sí, está ahí. Here we got the salt. Un poquito más colmadita. Bien llenita, no tengas miedo. ¿Sí? Sí. Poné un poquito más porque le pusimos bastante mezcla, es 1,5. A ver. Ahí. Perfecto. Esta yo la mezclo. Y una pizquita de sal. Anda mezclando y yo le agrego apenita, para neutralizar el dulce. Mostrarle sal. Mostrarle sal a la cámara. Estoy usando sal. Vamos a hablar, sí, un poco del contenido de los alimentos de sal. Todos los alimentos que sean procesados, enlatados más que nada, embutidos, fiambres,
está bueno consumirlos en pocas cantidades porque tienen alto contenido de sal. Todo lo que venga en lata viene con alto contenido de sal, por eso más allá de que se puede enjuagar, digamos, esos alimentos para sacarle, la sal ya está dentro del alimento. Gracias, Juli, por enseñarnos todo esto. Es un placer. También mi tía Juli sabe todo esto porque es una doctora. Y eso es lo que sabe todo. Una pediatra. Pediatra, menta, pediatra. Ok, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, y ahora podemos o echar los frutos en las nueces acá, o echárselas una vez que tenemos como para enmantecar el budín, la buena. Sí. Pero no le sirvas tanto porque ¿Esta te parece? ahorita te veo. Vamos a poner un poquitito para que no se pegue nuestro budín y lo podamos desmoldar fácilmente cuando lo tengamos frío. Otra cosa es que al budín de banana, además de los frutos secos, o en vez de los frutos secos, se le puede agregar Nueces. sí, que es lo que vamos a usar nosotras, Nueces. o arándanos, por ejemplo. Te tengo una Queda pregunta. riquísimo. ¿Qué son calorías? Las calorías son la conversión del trabajo que hace el cuerpo para eliminar la energía que te da un alimento. Esa energía que te da el alimento en forma de calorías, el cuerpo las elimina en forma de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, si un alimento, por ejemplo, si 100 gramos de un alimento te dan tantas calorías, esa quiere decir que es energía que vos estás incorporando. Las calorías no son malas. Lo que vos tenés que balancear es esa energía que te entra del alimento, que se mide en calorías, lo tenés que transformar en tu energía cinética, que es el movimiento que vos producís para equilibrar la balanza. ¿Qué te da 0 calorías? Y no te aporta absolutamente nada. Probablemente un alimento que tenga 0 calorías tiene 0 todo. No tiene proteínas, no tiene vitaminas, no tiene hidratos de carbono, no tiene grasas, por ejemplo. Pero el agua es algo muy, muy, muy distinto a todos los alimentos. Sin agua no podemos vivir. No, porque tenemos que mantener nuestras células hidratadas, bien gorditas, con agua. Una célula que se desinfla porque le falta agua es una célula que no sirve. ¿Puedo poner? ¿Quieres hacerlo ahí? Dale. Decime cuándo puedo. Ahí estamos. ¿Ahí? Tal vez lo que podríamos hacer es partir un poquito. Así queda, no quedan tan grandes los pedazos y queda más crunchy. Ayúdale, vas a partir. Porque están en la superficie. Que algunos queden más grandecitos y otros queden más chicos. Eso está bueno. Bueno, no importa. La tía está acostumbrada a meter las manos en los menjurjes. ¿Lo puedo poner? Sí, mezclamos un poquito, así quedan bien repartidas las nueces. Bueno, vamos a tener un re budín. Encima nos quedó un budinazo. Me parece que va a rebalsar. Ok, ¿vamos? Vamos. Ay, no. Necesitamos más. Ahí estamos. Sí, va a levar. Levar quiere decir que va a empezar a subir por el polvo para hornear que le pusimos. Ajá. Lo puedo meter en el Y también por lo otro que va a subir es por el huevo. Tenemos varias cositas que le pusimos para que
Nos va a quedar un budín riquísimo y súper grande. Sí. ¿Prendimos ya el horno? Sí. Genial. ¿Por cuánto tiempo hay que dejarlo? 35 a 40 minutos. Adiós, nos vemos en 35 minutos. Nos vemos. Hi everybody, so this is Jazmin's Healthy Kitchen, and right now I'm in my kitchen. I know my aunt is in Argentina, but I made the banana bread again with the details. Look at this. And also, I want my friends to give me the opinion of the banana bread. So you all know my friend Riley. Hey, remember the episode I was in? And my sister that we all know, Nina. Hello. So they're gonna give me their opinion. What's up? They're gonna give me their opinion of the banana bread. It's really good. You should try making the recipe at home and figure it out for yourself. I would say it's a 5 star. No, not a 5 star, a million star. And it has a lot of love added to it. And that's what you need for a perfect banana bread. This is my sister Nina, and she's gonna give you the opinion of the banana bread. I think she hates it. Too good. Well, I bet she's trying to say it's too good. So give me the opinion in the floor. How many stars? Infinity. What's the texture of it? I want to live with this banana bread. Also, if you're anybody that's in my channel, welcome, and I hope you enjoy. Remember, try this out. Love you guys.